Bueno, pues en este caso vamos a ver la práctica de un detector en movimiento asociado a un relé. Lo ponemos asociado a un relé porque los contactos del detector de movimiento no aguantan mucha intensidad. Por lo tanto, colocamos el relé por si sufre algún daño, que sea el relé el que salte antes de que sufra los daños, que aguanta más intensidad. El relé que vamos a poner luego en la práctica en el tablero va a ser de 16 amperios y el detector de movimiento pues aguantaría menos. Por lo tanto, vemos aquí en el esquema funcional, estamos viendo aquí el relé. Bueno, este es el detector de movimiento, donde tiene el puente hecho ya internamente, aunque nosotros lo vamos a ver cómo iría hecho por dentro. Y luego de la salida del detector de movimiento, pues iríamos directamente al relé. Y este sería el que sí activaría este contacto, sería este de aquí, este contacto de aquí. Y sería el que sufriría, pues como digo, si hay algún fallo o lo que sea, todos los amperios se los llevaría a este. El detector de movimiento solo pertenecería, digamos, al esquema de mando. Por lo tanto, vamos a ver cómo iría cableada nuestra práctica en el tablero con el esquema multifilar. Y para ello vamos a empezar con la fase. Vamos a utilizar un lápiz de color marrón y vamos a conectar la fase. Como vemos, ya tenemos dibujada la línea general y vamos a ir desde la línea general hasta la entrada del detector de movimiento. Pues me voy desde la línea general, desde aquí, hasta la entrada del detector de movimiento, hasta la entrada A1 de la bobina, ¿vale? Esta sería la bobina, iríamos a la entrada A1. Luego, como podemos ver, esta entrada por dentro, esto ya sería interiormente, está puenteada con el común de los contactos auxiliares del detector. La metemos aquí con el común. Esto ya sería internamente, sería este puente de aquí. Por un lado va a A1 y por otro lado va al contacto común de la bobina, de los contactos auxiliares del detector de movimiento. Y luego ya del detector de movimiento saldríamos a la bobina. Este sería el otro contacto que veríamos. Tendríamos que coger el normalmente abierto, ya que lo que queremos es que cuando se haya presencia, este contacto se cierre y deje pasar la corriente. Por lo tanto, tendríamos que coger el contacto normalmente abierto. Y de aquí pasaríamos directamente a la 1 de la bobina del relé. Y se me junta un poquito, pero bueno. Y de la bobina del relé. Y bueno, aquí ya la bobina del relé acabaríamos. Y luego por otro lado habría que llevar la fase directamente. O sea, saldríamos de aquí, de esta misma clema, y habría que llevarla directamente al contacto común del relé. Este sería el contacto común del relé. Y ya me quedaría simplemente irme. Bueno, vamos a tacharlo. Sería esta línea la que hemos tirado. Y ya me quedaría irme al contacto normalmente abierto del relé, que sería este de aquí. Irme ya directamente a las lámparas con la vuelta, que la voy a pintar de color negro, para que no se me junten las líneas. Voy a llevarlo por aquí y me iría a las lámparas. Pondría por aquí una clema y por un lado me iría a E3, por otro lado
Bueno, voy a poner aquí otra clema. Aunque en realidad no me gusta que haya tantas clemas. Sería mejor haber llevado la vuelta aquí y haber sacado un cable para acá. Pero bueno, así no va a funcionar igual. Llevamos el conductor a la fase de E1, a un contacto de E1. Y llevamos el conductor de vuelta a la fase de un contacto de E2. Y estos de aquí nos quedarían ya completados. Por lo tanto, bueno, vamos a recapitular un poco porque creo que lo he liado. Salgo de la fase directamente al detector, a la bobina del detector. De la bobina del detector me voy al contacto común del detector, y de la vuelta, digamos, o de los contactos auxiliares del detector me iría al A1 de la bobina del relé. Y por otro lado tendría que llevar fase directa al contacto común del relé, y por otro lado el contacto auxiliar normalmente abierto del relé sería la vuelta que iría a las bombillas, a las lámparas. Y ya por último me quedaría dibujar el neutro, bueno, y los conductores de protección. Pues para el neutro cogemos el color azul, simplemente llevaríamos una a esta bobina, otra a esta bobina del relé, y bueno, en el esquema funcional tenemos solo dos bombillas y en el multifilar tres, pero vamos, viene a ser lo mismo. Aquí solo vamos a dibujar para las tres, aunque aquí solo aparezcan dos. Por lo tanto, salimos de aquí con un neutro para la bombilla, para la lámpara E2. Otro neutro para la lámpara E1. Y otro neutro debería ir a la lámpara E3. Por último nos quedaría conectar los conductores de protección, que vamos a elegir el color verde. Y nada, los llevaríamos pues igual que el neutro. Uno para cada lámpara. Y este último lo llevaríamos a la lámpara E3. Y bueno, me faltan los dos neutros de la bobina, que no los he dibujado, ahora que me estoy dando cuenta. Serían este de aquí. Vamos a unirlo aquí. Aquí hay un punto de conexión. Y este otro de aquí lo bajaríamos igualmente por aquí y lo uniríamos al mismo punto. Y así ya quedaría completado nuestro esquema multifilar. Y ahora pasaríamos a la siguiente diapositiva, donde ya veríamos el esquema unifilar. En el esquema unifilar lo único que cabe destacar es que es la vinculación que tienen las lámparas con el sensor de movimiento. Y para reflejar esa vinculación lo que hacemos es coger el color negro y vamos a dibujar simplemente una línea discontinua en forma curva para separarla un poco para diferenciarla de los dibujos de las canalizaciones. Y este igual. Y ya quedaría así reflejado, pues eso, que cada una de las bombillas es gobernada por el detector de movimiento. Y ya pasaríamos a la siguiente diapositiva, que es ya la canalización real, donde nos sale una representación de la habitación en tridimensional. Y lo que vamos a hacer es dibujar los distintos elementos y cómo irían los tubos dispuestos y los conductores que irían dentro de cada uno de ellos. Para ello cogemos el color azul, que es el que se usa de manera convencional,
y vamos a dibujar pues aquí una caja de registro a la altura de un poquito más, sí, a la altura de la puerta, un poquito más alto, para que no sea fácil el poder manipularla por cualquier persona. Vamos a dibujar también el cuadro, que iría también pues a una altura, bueno, este iría a una altura, este sí que está hecho para que se pueda manipular fácilmente, iría un poquito más abajo. Tendríamos la caja de registro, el cuadro, iría un tubo directamente del cuadro a la caja de registro. Bueno, voy a dibujar la caja un poquito más, un poquito en otro lado, porque es que veo que se me están montando las cosas. Vamos a coger el color azul otra vez. Vamos a dibujar aquí mismo, para que así no se me monten las cosas. Vale. Y tendríamos que dibujar también el detector de movimiento, lo dibujaríamos aquí. Vamos a representarlo así. Vamos a dibujar las 3 bombillas, las 3 lámparas. Muy bien, pues nada, ahora únicamente sería, bueno, primeramente vamos a llevar un tubo que conecte el cuadro con la caja de registro, donde irían fase, neutro y tierra. Y luego por otro lado tendríamos que llevar la caja de registro, tendríamos que ir por un lado al detector de movimiento y por otro lado a las 3 lámparas. Por lo tanto, vamos a llevar primeramente uno a esta lámpara de aquí, subiríamos para arriba por el techo, iríamos hasta aquí, que llevaría fase, neutro y tierra. Por otro lado iríamos a esta otra lámpara de aquí, por el techo, donde igualmente iría fase, neutro y tierra. Y por otro lado vamos a llevarla por aquí y por aquí. Llevaríamos igual fase, neutro y tierra. Y ya únicamente nos quedaría el detector de movimiento, que lo podríamos llevar perfectamente por este lado. Donde iría, por un lado, la fase, por otro lado, la vuelta que iría a las bombillas y por otro lado, el neutro que va a alimentar a la bobina. La fase se dividiría en dos. Internamente, por un lado, alimentaría la bobina y por otro lado, alimentaría el contacto común de los contactos auxiliares del detector de movimiento. Y ya pues pasaríamos a ver la práctica. Bueno, pues vamos a ver la práctica en el tablero del detector de movimiento con un relé. El relé lo ponemos para que no se quemen los contactos del detector de movimiento. El relé me aguanta 16 amperios y los contactos del detector pues me aguantaría menos. Y nada, la práctica simplemente se trata de que cuando yo quito, bueno, tenía esto para que no, pero se trata de cuando se acerque a alguien que las lámparas se enciendan. Vamos a esperar a que se apague y en cuanto me acerco las lámparas se encienden automáticamente. El detector de movimiento tiene dos ruletitas, una es para controlar un poco la sensibilidad del sensor y otro es para regular el tiempo que tienen que estar encendidas por las bombillas o el motor, o en este caso las bombillas, las lámparas.